está sufriendo lo que está pasando en Venezuela. Una situación lastimosa, social, económica y políticamente hablando. Lo que necesita Venezuela ahora es la solidaridad de todos nosotros. Vamos a hacer un amplio reportaje de estos últimos 44 días. Venezuela se radicaliza en dos bandos. Por uno, los oficialistas se aferran en mantener el régimen creado por Hugo Chávez hace 18 años y que ha heredado Nicolás Maduro. Ustedes saben que la desnutrición en Venezuela prácticamente desapareció. En el otro lado están las madres, los trabajadores, los estudiantes que llevan desde el 2013 sumidos en la miseria debido a una progresiva escasez de alimentos, medicamentos y trabajo. Me dan ganas de vomitar, me dan así como un mareo, me da dolor de cabeza. Claman por la liberación de los presos políticos como Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos y el general Ángel Vivas. Y reclaman que sean respetadas las decisiones democráticas de la Asamblea Nacional. Están movilizándose en las calles reclamando elecciones desde hace 44 días. Y en esta lucha pacífica han muerto más de 40 personas. Es decir, un promedio de casi una persona por marcha. ¡Un muerto, muchacho! ¡No, vale, no te muevas, no, vale! ¡Maldita sea! ¿Hay alguna diferencia de lo que está pasando en Venezuela con lo que ha pasado anteriormente? Sí, nunca hemos tenido una experiencia tan cruenta, tan dura, tan realmente miserable en el tratamiento de una sociedad, de un pueblo, como lo que hoy en día sufre mi país. Para el economista y ex gobernador de Caracas, Diego Arria, que sea dicho de paso, tiene un impedimento de entrada a su país por el gobierno oficialista desde que se presentó en las primarias de las elecciones del 2012 por la Mesa de la Unidad. También Arria presentó un año antes ante el fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya una denuncia contra Hugo Chávez por delitos de lesa humanidad. Por eso, con este conocimiento, está seguro que el poder no lo tiene Maduro. ¿Quién manda entonces allá? ¿Quién de los militares? El general Vladimir Padrino, a quien yo he incluido, como tantos otros venezolanos lo decimos, en la lista primera de las personas susceptibles de ser un día acusados por delitos de lesa humanidad, porque los crímenes, los asesinatos que se han cometido en este mes en Venezuela, que asuman casi 40 más los cientos de heridos, son por instrucciones directas del general Padrino López. Le ha aprobado al ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana. Está aprobado los recursos. La tensión se expresa en movilizaciones diarias, no solo en la capital, Caracas, sino en todo Venezuela. La Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Foro Penal Venezolano calculan que hay 1.791 detenidos, más de 700 heridos y la posibilidad de que 137 personas puedan ser judicializadas por tribunales militares. Las protestas las encabezan, como habíamos dicho, estudiantes universitarios que han dejado de tomar clases para salir cada día a reclamar elecciones, libertad y democracia. Convertirse en dictador no lo creo. Lo que sí es evidente es que por la polarización de las posturas que han asumido los poderes, que han asumido los líderes políticos de ambas facciones, existe la intención, por lo menos desde la oposición y no desde ahora, desde hace mucho, de arrasar con las posiciones de poder que ocupa el partido de gobierno. Nosotros tenemos, más que dictadura, tenemos una narcotiranía militarizada. Una narcotiranía. Militarizada, uniformada,
porque realmente el poder radica hoy en día en las Fuerzas Armadas venezolanas, cuya cúpula militar corrupta está, sin la menor duda, al servicio de lo que ellos llaman una revolución. De hecho, son los militares los que están en el poder. En los 18 años del régimen chavista, ahora con el continuismo de Maduro, las inestabilidades políticas y sociales han sido la norma. Las marchas que ocurren desde abril del 2017 recuerdan la intensidad con que protestaron los opositores en el 2014. Y claro, las de abril del 2002, cuando una multitud decidió tomar el Palacio de Miraflores y Chávez colocó francotiradores que atacaron y provocaron muertes. El estallido social de abril y mayo del 2017 también es fruto de la escasez de alimentos que se ha venido agudizando, los innumerables casos de corrupción y narcotráfico de la cúpula oficial descubierto por la prensa internacional. En una entrevista concedida a NCDN, el embajador de Venezuela en el país tiene una explicación diferente. Su retórica da la idea de un discurso que nos devuelve al periodo del antiimperialismo. Bueno, nosotros tenemos ese intrínculo desde hace 18 años. 18 años por representar un sistema político diferente, que es el sistema socialista, por buscar una integración de América Latina y el Caribe, y por una mala pasada de la creación del mundo, por contar con las riquezas que tiene América Latina y el Caribe, incluyendo Venezuela, de minerales y una serie de elementos esenciales que son muy importantes para ese gran imperio del norte. Dentro de ese contexto estamos enfrentando prácticamente desde el 2002 una serie de elementos antipolítica con el proceso revolucionario, en la cual vemos hoy por hoy lo que se está comunicando y lo que se está haciendo ver, que prácticamente lo que quieren es una intervención del Estado venezolano, una intervención para poder de una vez eliminar lo que es la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a su constitución. Estoy indignada, indignada, que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida. ¿A quién no le duele el chamo que mataron ayer? ¿A quién no le duele la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias Dios mío porque no tenía con qué alimentar? ¡Madre! En realidad lo que yo creo que está ocurriendo en Venezuela, y creo que es evidente, es un enfrentamiento entre los poderes públicos del Estado. La Asamblea Nacional, desde que fueron electos los nuevos miembros de la Asamblea, creo o observo que han tomado decisiones que en nada tienen que ver a veces con el espíritu de su función. Es decir, ellos declararon la ausencia, el abandono de cargo, por ejemplo, del presidente, una cosa absurda, porque el presidente está gobernando todos los días, está en pantalla de televisión, está hablándole al país, está firmando decretos, bla, bla, bla. Eso por un lado, pero además anunciando que iban a destituir, que había que cambiar el tribunal, que había que cambiar las autoridades electorales, que había que cambiar el poder moral republicano. Oscar Guedes, periodista venezolano residente en el país, considera que los diputados de la Asamblea Nacional se sienten respaldados debido a la base electoral dura que obtuvieron en las elecciones del 2015, aunque asegura que existe el divisionismo entre la oposición. ¡Qué satisfacción nos da que todos ustedes se vuelvan locas y locas! Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Va a haber justicia. La oposición no logra cuajarse, unirse. ¿Por qué? Hay una suma hoy en día de todas las inquietudes, preocupaciones, voluntad de todo el pueblo venezolano. La oposición ya no es una fórmula partidista, ha desbordado los marcos partidistas. Es el pueblo venezolano el que está demostrando su voluntad y deseo de salir de una dictadura. Maduro busca desesperadamente una solución para calmar las manifestaciones populares. Y el 1 de mayo, a un mes de las movilizaciones en las calles, planteó la conformación de una asamblea constituyente
para modificar la Constitución. Y tampoco olvidemos que la constituyente no es una locura para la oposición. Tú puedes revisar el Twitter de Freddy Guevara, hace unos meses pedía constituyente. Enrique Capriles, María Corina Machado, hace unos meses, solo unos meses, no estamos hablando del año 50, no estamos hablando de hace unos meses, pedían constituyente. Y decían que la constituyente era la salida a la crisis de Venezuela. Esto de que ha ofrecido Maduro, que ha dicho quieren elecciones, pues tomen elecciones con la Asamblea Constituyente, ¿cree usted que esa es la solución? No, eso es un fraude, es una trampa electoral. Lo que pretende es asumir todo el poder, copiando el modelo cubano de una asamblea comunal popular que reemplazaría la Asamblea Nacional, que reemplazaría las elecciones. No habría más elecciones directas en Venezuela, serían de segundo grado como son en Cuba. O sea, es replicar el modelo cubano utilizando una modalidad constituyente absolutamente fraudulenta. Bueno, dicen ciertamente que él pasó por encima al pueblo, porque eso debería haber sido un referéndum para si querían una asamblea constituyente. ¿Es cierto o no? Claro, de acuerdo con la Constitución nuestra, el poder de una constitución originaria, como se llama, radica en el pueblo, que es el poder constituyente. Solo el pueblo puede convocar a un referéndum para determinar si el país quiere o no quiere una nueva constitución, un nuevo Estado, una nueva república. Si ahora, con esa revuelta, con este pueblo está tirado a la calle, no resuelve la situación, ¿qué lo puede resolver? Una vez hablé contigo y te dije que la salida en Venezuela no sería convencional. Afortunadamente tú nunca me preguntaste qué quería yo decir con eso. Cuando lo digo en Venezuela nunca me lo han preguntado. No convencional es que si no hay una intervención conjunta entre factores civiles y militares, Venezuela no tiene posibilidad de rescatar su libertad. En Venezuela hay aproximadamente unos 100.000 milicianos paramilitares, armados hasta los dientes por el régimen. Son violentos, son los que uno ve en las calles, persiguiendo, maltratando, y una población indefensa, civil, que protesta pacíficamente, no puede encontrar otra defensa que no sean los cuerpos militares, que yo creo que no sería un golpe. Yo creo que será el rescate de la institucionalidad, porque tenemos un gobierno que ha quebrantado todas las normas constitucionales e institucionales. Entonces no se trata de sacar del poder a uno legítimo. De hecho, no sabemos dónde nació Maduro, o sea, con lo cual ya sería ilegítimo, porque en Venezuela está prohibida la doble nacionalidad para ejercer la presidencia. Más todas las violaciones a los derechos humanos hacen de Venezuela un régimen forajido. O sea, si uno lo pone desde el punto de vista purista, realmente no habría un golpe de Estado, habría un rescate de la institucionalidad. Esto podemos llevar unas 10, 20.000 a todos los barrios y campos para defender el territorio de Venezuela, defender la patria y la soberanía. Esto y con otro tipo de armamento que estamos preparando, secreto, para poder moverse en barrios, campos, en todos lados. Pero para el importante periodista venezolano Rafael Durán, consultado para este reporte, la salida debe ser esta. La salida es por lo más sano que ellos puedan entregar. O sea, que pueden digo yo en el aspecto de que se manden a elecciones generales, victorias de la oposición, elecciones generales, liberación de preso político, canal humanitario, y que se respeten los derechos y la posición de la Asamblea Nacional. Varios presidentes del hemisferio plantean su posición ante la crisis de Venezuela. Las instancias como la OEA, las propias Naciones Unidas, deben abocar esta situación. Abocar la situación y proponer salidas. Para eso están. Para eso fueron construidas. Para eso fueron creadas tanto las Naciones Unidas como la OEA, para buscarle salidas a este tipo de crisis. Se reúna lo antes posible y que cada uno exprese qué es lo que opina de lo que está pasando en Venezuela, porque para mí eso no es democracia. Para mí ahí no se respetan los derechos humanos. No queremos entrometernos en la situación de otro país hermano, pero sí creemos que no debe haber prisioneros políticos en una democracia, no debe haber muertos en las manifestaciones, tiene que haber una transición ordenada.
Como sabemos, la lucha de poder entre el oficialismo y la oposición venezolana alcanza repercusiones internacionales. Pese al fracaso de los diálogos promovidos por el Papa Francisco y los expresidentes Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y el dominicano Leonel Fernández. En Venezuela se guarda suspicacia por las posturas del gobierno dominicano en las asambleas convocadas por la OEA. En las 2 sesiones últimas, República Dominicana se abstuvo. La posición de Leonel Fernández como mediador, ¿qué le parece? Yo creo que el primer error fue, primero, convocar a presidentes que ya no tienen peso en su país. Segundo, los países que no tenían un peso sobre el propio país venezolano. Generalmente, por ejemplo, en el proceso de paz de El Salvador, yo fui uno de los negociadores en las Naciones Unidas, éramos España, Venezuela, México y Colombia sobre El Salvador. Pero eran 4 presidentes: Salinas, el presidente Gaviria, el presidente Pérez y el Felipe González. Eran personas que tenían una entidad, estaban en el poder, estaban en el ejercicio de su mandato. Entonces, por supuesto, los salvadoreños sentían que estaban hablando con actores reales, que tenían poder, que tenían representatividad y legitimidad. En este caso, ninguno de ellos tenía legitimidad, ni poder, ni capacidad de representación. República Dominicana, ya lo habíamos comentado, ha sido muy genuflexa. ¿Qué pasará cuando Maduro se vaya, el Petrocaribe y toda la situación con los países que Chávez unificó? Yo, por cierto, estoy muy contento hoy, muy feliz, porque la República Dominicana es, tú lo sabes, mi segunda patria. Pero también me doy cuenta que soy un invitado a esa patria y siempre he sido muy respetuoso en mis opiniones. Este es un ejercicio que los dominicanos tendrán que hacer en su momento, de cuál es el rol que han jugado en la recuperación o no, en la ayuda o no de un país tan cercano a la República Dominicana como es el mío. Es el apoyo que el gobierno de Danilo Medina, el gobierno dominicano, le ha dado al régimen de Maduro. Aparte de eso, Leonel Fernández, Venezuela, con 3 personajes más de Colombia, de España, a buscar un diálogo que simplemente apoyar lo que son las represiones, las violaciones de derechos humanos, presos políticos, porque no se ha cumplido con nada. Cuando ya las presiones Leonel Fernández o Danilo Medina, la gente se enardece de aceptar que personas que viven en una democracia estén apoyando a un régimen. ¡Leonel Bandido también está perdido! ¡Leonel Bandido también está perdido! El Papa Francisco, que se tuvo mucha esperanza de que pudiera intermediar, se ha quedado en medias tintas. ¿Por qué? Los obispos venezolanos, que tienen una responsabilidad nacional, habían hecho un pronunciamiento extraordinario en la defensa de la libertad en Venezuela. ¿Qué hicieron muchos dirigentes políticos? Se fueron, como yo dije, a esconder detrás de las sotanas del Vaticano, que yo considero siempre un error. Un error porque el Vaticano es como las Naciones Unidas, tiene una responsabilidad global y sabe que lo que hace en Venezuela afecta en Cuba, afecta en China, en fin. Ellos juegan en un tablero de ajedrez, mientras que los obispos venezolanos juegan casi en una mesa de dominó. Entonces, las responsabilidades locales de los obispos venezolanos, primero las hacen mucho más conocedores, más comprometidos. Este viernes 12 de mayo, la diáspora venezolana se manifestó contra el régimen chavista en otras 60 ciudades del mundo, confiada en que continúe la solidaridad con la oposición, ya que se acrecienta a raíz del informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra el gobierno de Maduro, lo que obligó a que el gobierno venezolano se retirara de esta organización. La salida del oficialismo será efectiva en el 2019. Sin Almagro, yo creo que la situación de Venezuela sería diferente. De repente Almagro termine la situación como termine, como debe ser, saliendo Maduro del poder. Yo creo que Almagro se convierte en un héroe, ¿no? Almagro es para mí hoy en día ya el héroe. Almagro ha sido el mejor defensor que ha tenido el rescate de la democracia en Venezuela y de la libertad. No solo ha sido por su claridad, su contundencia, por la estructuración de una serie de argumentos que corresponden a cómo deberían comportarse los gobiernos en el sistema interamericano. Yo creo que a partir de Almagro, todos los que vengan de secretarios generales van a tener que tener un nivel sumamente alto para poder llegar a igualarse. Almagro es, sin la menor duda, casi tan, yo diría hasta más venezolano que la mayoría de los venezolanos
en su amor no es solamente por Venezuela, en su amor por el rescate de la libertad. Trump, ¿cómo se ha portado Trump? Tengo entendido como que habló a algunos embajadores motivándolos a que la situación de Venezuela no debería seguir así. ¿Qué espera usted de Trump? Bueno, el presidente Trump ha dicho cosas muy interesantes sobre el caso venezolano. Una fue, por cierto, recibir a Lilian Tintori, fue una demostración afectuosa, humana, porque de hecho lo recibió con su esposa. Después el Departamento de Estado, el secretario del Tesoro, en su primera aparición ante los medios de comunicación, acusó, indició al vicepresidente de Venezuela como un narcotraficante. Esto es un hecho único en la historia de las relaciones interamericanas. O sea, sí tenemos esperanza de que, pero los Estados Unidos no pueden hacer demasiado por nosotros. Nosotros los venezolanos estamos haciendo lo que nos corresponde. Estas protestas en las calles, los venezolanos se han percatado de que el rescate de la libertad tiene un costo muy alto. 40 vidas es muy serio, la mayoría son jóvenes. Hay más de 300 heridos, no sé cuántos perseguidos, más de 1000 presos políticos. ¿Qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos por nosotros más? Puede seguir imponiendo sanciones. Yo creo que el Congreso norteamericano está pensando hacer una investigación sobre los nexos de Venezuela con grupos terroristas en el mundo. Eso es una cosa mucho más grave. Y esto sí entraría en la agenda del presidente de los Estados Unidos porque nosotros somos realmente un riesgo para la estabilidad y la seguridad internacionales. Las relaciones de Venezuela con la FARC, el proceso cubano, en el medio estamos nosotros aprisionados. Todo el mundo, por allá también, ¿qué pasa? ¿Están cansados de la caminata de 10 kilómetros? ¡No corre, no corre! Pese al apoyo internacional, la oposición sigue incrédula ante el diálogo como vía de soluciones de la crisis, pues no ve intenciones de los chavistas de convocar a elecciones. La oposición tiene como planes continuar en la calle presionando. Ya hoy en día la opinión internacional ha variado notablemente. En el mundo se conoce la situación de Venezuela. Muchísimos países están en la onda de que Venezuela llame elecciones, de que en Venezuela se liberen los presos políticos. ¿Resistirán los movimientos de la calle? ¿Podrá permanecer Maduro en el poder? ¿Cuál será el costo humano de esta crisis? ¿Cómo será el voto de la República Dominicana ante la OEA este 29 de mayo? País que se ha abstenido en las votaciones anteriores. La salida para solucionar la crisis venezolana sigue siendo incierta. ¿Por qué Chávez escogió a Maduro? Eso seguramente se lo estará preguntando Diosdado Cabello, los otros militares, evidentemente todo. Porque yo te voy a decir porque es una cosa seria. Yo creo que él lo escogió porque lo conocía muy bien y sabía que no podía ser su reemplazante, sino simplemente su sucesor.